Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia. Un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea, bienvenida. Muy buenas tardes, Rafa, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María y este programa En la Iglesia. Hoy estamos un año y un programa, ¿no, Rafa? Sí, señor, este es el programa número 53 de En la Iglesia. Pues muy bien, hemos recibido muchos comentarios y nos encantaría que todas las personas que nos están viendo y oyendo en este momento en vivo a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/enlaiglesia, nos cuenten qué les ha parecido los programas, qué temas quisieran que tratemos. Y claro que sí, vamos a seguir esos comentarios. Un saludo a Álvaro, ¿no? Que está con nosotros ya en nuestra página. Sí, señor Álvaro, gracias por seguirnos en la iglesia. Oye, y cuéntame, ¿quién es nuestro invitado? Yo este señor no lo conozco. Bueno, este invitado es un invitado que ha crecido con nosotros, ha crecido en este programa, nos ha acompañado, más que crecido, nos ha acompañado muy de cerca, y es Orlando Hernández. Muy buenas tardes, Andrea, muy buenas tardes, Rafa, muy buenas tardes a todos sus radioescuchas. Muy buenas tardes, Orlando, bienvenido siempre a tu casa. Muchas siempre gracias. Estaremos en la iglesia. Bueno, pues Orlando, para quien no lo conoce, es el autor de un libro que últimamente está muy comentado y muy leído, que se llama Lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Sí, señora, es un libro que la verdad yo lo recomiendo ampliamente. Dentro de todos los libros que he leído acerca de apologética, Orlando, tu libro es muy especial. Muchas gracias. Y es muy especial porque aborda la apologética no solamente desde los textos bíblicos, sino desde la ciencia, desde la razón. Y yo me he tomado el atrevimiento de definirte como un apologeta racionalista. Muchas gracias. Me gusta ese título. Y hoy vamos a hablar mucho de ciencia, así que... Muy bien. Bueno, pues empecemos con una oración, Rafa, ¿qué te parece? ¿Cómo no? ¿Quién no la va a hacer? Orlando, es tu turno. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí en tu presencia, en tu nombre. Te pedimos que nos ilumines, que tengas misericordia a todos nosotros, Señor, que nos perdones, como decías tú en la cruz, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Permítenos, Señor, de poder compartir las cosas que tú nos das, entre otras los conocimientos en este programa y llegar a tanta gente que necesita conocer de ti, de tu palabra, de tu presencia. Y lo que sea mío, Señor, que se nos olvide pronto, y lo que sea tuyo se quede grabado en nuestros corazones por siempre. Amén. 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 Muy La bien. Virgencita nos guíe. Amén. Orlando, dinos algo. Hoy vamos a hablar de mucha ciencia. ¿Cuál va a ser el primer tema apologético desde la perspectiva científica y racional? Pues Rafa, hace unos meses que ustedes me invitaron a presentar el libro donde yo respondía 33 preguntas. Llevo ya un tiempo trabajando sobre solamente 3 preguntas. Ajá. Que con el tiempo, pues todo esto es un desarrollo y un crecer, me he dado cuenta que son sumamente necesarias de poder responder. Uno, la existencia de Dios. Contrario a lo que muchas personas argumentan, que como yo no puedo demostrar la existencia de Dios, pues estamos en este ateísmo, agnosticismo, energicismo rampante, cada día creciendo unas cifras exorbitantes, porque como no se puede mostrar, pues no existe, y como no existe, me quedo más cómodo con mis creencias y no me quiero amarrar o no me quiero suscribir a ninguna otra serie de creencias que cambien o que me condicionen mi forma de vida. Entonces la primera es cómo a través de la ciencia podemos demostrar la existencia de Dios. Conocimiento que hace 100 años no se conocía, no se podía argumentar de la manera que yo voy a tratar hoy de muy rápidamente hacerlo.
La segunda pregunta es si sí existe. Si la respuesta a esa primera pregunta fue si sí existe, entonces viene la segunda pregunta: ¿sí se ha comunicado con nosotros? O sea, ¿ha sido un Dios que se comunica, sigue presente con nosotros? Claro. Y si la respuesta es sí, sí se ha comunicado con nosotros, podemos creerle a esa comunicación, podemos obedecer a esa comunicación, debemos creer, debemos obedecer a esa comunicación. Entonces vamos a desarrollar esas tres preguntas fundamentales. Estas preguntas yo se las hago a un católico, un cristiano, a lo que sea. En el mejor de los casos me van a contestar sí, sí, sí. Perfecto. ¿Podrías elaborarme un poco más tus respuestas? Y hasta ahí llegan. Claro, claro. Porque vamos a apelar a la fe. Exacto. Vamos a apelar a los textos bíblicos y vamos a apelar a una convicción personal y de nuestra creencia católica o cristiana. Exacto. Lo cual no sería un problema si todos viviéramos bajo ese ambiente. En el mismo ambiente. Pero tristemente no, en especial y más doloroso nuestras siguientes generaciones. Los jóvenes de día, la gente ya en esta generación de las comunicaciones tan masivas, cada vez creen menos. Ahora, cuando tú me planteas eso, de que se nos hace difícil la primera pregunta que te haces, ¿ok? La existencia de Dios, ¿cómo la puedo yo demostrar? Definitivamente Dios es un ente que, aunque permanece en la historia y podemos dar prueba de que se hizo presente en la historia, tanto así que divide la historia en un antes y en un después, pero no es una realidad tangible. La realidad de Dios, aunque hayan hechos, acontecimientos que podamos ver, pero es una realidad de índole invisible, de índole espiritual. He allí el grave problema para las nuevas generaciones. Claro, como Dios no se puede mostrar como tú puedes demostrar que el agua hierve a 100 grados. Eso lo puedes demostrar. No se puede mostrar de esa manera. Pero el hecho que no se pueda demostrar de esa manera no quiere decir que no se pueda mostrar como un ciego no tiene que ver el sol para sentir que el sol existe, porque él lo siente el sol. Claro. Pero nada más lo que estamos haciendo en este momento, estamos transmitiendo a través de ondas radiales que no las vemos. Pero si no existieran, no estarían al otro lado personas escuchando en este momento. Y no es solamente eso, vamos a hacerlo más moderno. Nosotros estamos transmitiendo a través de una red inalámbrica, ¿ok? Y nos están siguiendo donde quieran en cualquier parte del mundo. Exacto. Y no solamente con ondas sonoras, radiales, audiovisualmente nos están siguiendo. Okay. De la misma razón que no se puede demostrar la no existencia de Dios con esa misma metodología, tampoco pudiéramos demostrar como los ateos, los agnósticos. Entonces yo voy a poner hoy aquí en un grupo, cuando hable de ateo, quiero explicarle a la audiencia, no solamente estoy refiriéndome al que se ha declarado ateo, sino estoy incluyendo ahí al que cree que existe algo, cree en la energía, cree en que sí hay algo, la fuerza como en la Guerra de las Galaxias, la fuerza. Ahí estoy metiendo allá todo ese grupo, al que no sé, que no se atreve a coger un bando, dice, sí, yo no sé si o sea, ese es el grupo que tristemente crece a unas velocidades impresionantes. Muy bien. Entonces, a ver, ¿cuáles son las respuestas o las respuestas que nos vas a dar a esa pregunta, Orlando? Bueno, primero quiero, ¿de dónde sale o de dónde me inspiro yo a dar esas tres preguntas que me parecen fundamentales? Le voy a pedir a Andrea que me lea este pedazo de Hechos de los Apóstoles. Es algo que yo llamo la apologética de Pablo. Es un texto que estoy seguro que a todos les va a resultar familiar. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: Atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: hay un Dios, a un Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él,
pues Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos, en todas partes, que se vuelvan a Él. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 22 al 31. Pues bien, esto que yo he llamado la apologética de Pablo, él está hablando de estas tres preguntas. Dios existe, es un creador, fue el Dios que creó todo. Él dice aquí que Él es el creador del cielo y de la tierra, o sea, todo lo visible y lo invisible. Como bien rezamos en el credo. Exactamente. Dos, que se ha comunicado con nosotros, dice así, les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, o sea, se comunica con nosotros. Y que debemos creerle porque hay un juicio final que Él lo hará con justicia. Entonces, con estos argumentos, Pablo logró la conversión de esos atenienses que eran paganos. Y hay que hacer la aclaratoria que eran paganos, pero no eran tontos, irracionales. Pertenecían a una sociedad y a una cultura a la que le debemos la lógica, los sistemas lógicos aristotélicos de silogismo. Es decir, las bases del método científico se deben a la lógica aristotélica. Claro, que predominó hasta hace poco. Y sigue predominando, sí, en ciertas áreas, claro. Porque en el método científico se siguen aplicando. Claro. Ajá. Entonces, bien, vamos con la primera pregunta. ¿Dios existe? Hasta antes de Darwin, la gente se sentía cómoda con el concepto del creacionismo, pero el tema del creacionismo era algo que la gente no tenía forma de explicarlo de una manera que lo pudieran entender. Muchos, tristemente, se hicieron la idea del Dios creador como un mago que del sombrero va sacando los animales, el perro, el gato, la jirafa, la vaca, y entre esas el hombre, de una creación muy especial, porque si nos remitimos al Génesis, lo crea a su imagen y semejanza. Cuando Darwin presenta su teoría de la evolución o de la selección natural, Darwin ofrece una alternativa a la creación. Sí. Hasta ese momento la gente estaba, Dios nos creó todo lo que existía, todo lo que vemos, toda la vida la creó Dios, y Darwin entra y crea y da una alternativa para explicar esa creación. Y ahí, entre muchos de los daños que pienso yo que hizo, es darle una estocada a ese sentimiento tan especial de que el hombre era una criatura especial por haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo limita a lo natural, a lo biológico. Lo iguala al resto de toda la creación. Al resto del mundo animal. Y eso empieza a tener unas consecuencias que las vivimos hoy en día. Lo rebaja a la dignidad de un ser vivo como un animal. Claro, a un animal. Claro, porque lo separa de lo que es el espíritu, el alma. O sea, lo condena a la animalidad. Correcto. Y yo sé que ustedes aquí en el programa han ventilado muchísimo todo el tema de género y todo. Es producto, todas las cosas tienen un comienzo. Todas las cosas que vemos hoy en día, la gente nos inventa, casemos hombres con hombres, eso de la nada, que me despierto yo y con la iluminación. Todo tiene unos comienzos, y parte de ese comienzo fue precisamente eso, que el hombre dejó ese estatus de privilegio que tenía de ser una criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Toda la creación, él hizo toda la creación, pero a ninguno le dio ese estatus tan especial. Entonces Darwin, con su teoría, da una estocada mortal a eso. ¿Y qué quedó? El hombre es un hecho fortuito, creado sin ningún propósito ni nada, porque simplemente es el producto del azar que a través del tiempo se fue generando una serie de mutaciones, como ustedes conocen, que se fue generando hasta que se fueron dando unas especies más complejas, hasta que tenemos la creación que tenemos hoy en día. Pero
El argumento que yo tengo para la existencia de Dios no es una novedad mía, ni mucho menos, es precisamente lo que decía hace un momento. Nosotros cuando vemos un edificio, inmediatamente asumimos que tiene que haber un ingeniero o un arquitecto. Cuando vemos una escultura, asumimos que tuvo que haber un escultor. Yo no tengo que ver el escultor. Yo voy por la calle, veo una escultura y digo, hay un escultor detrás. Cuando veo una pintura, tiene que haber un pintor detrás. Cuando hay un diseño, tiene que haber un diseñador detrás. Y la vida, el universo, la materia y todo obedece a un diseño, y ese es el argumento que yo quiero dar como primera forma de mostrar que Dios existe. Eso no es nuevo, eso viene desde a finales del siglo XVII, cuando se crea lo que se llama la teología natural. La teología natural, que viene de William Paley, él decía, si yo voy por la calle o por la selva y me encuentro un reloj, cojo el reloj y voy a ver que todas las piezas están hechas con un propósito, que no puede ser producto de la creación de la nada, con un propósito, y tiene que haber existido un relojero. De tal manera que él dice, la creación, lo que se sabía en aquel entonces, la creación y todo es compleja, no puede ser explicada a partir de simplemente el azar o lo aleatorio. Tiene que haber un relojero, en nuestro caso tiene que haber un creador. No voy a entrar en el nombre de creador, Dios de la Iglesia Católica o lo que conocemos nosotros, sino un creador. Y eso es fundamental. Entonces mi argumento es, la vida, la materia y todo obedece a un diseño, por lo tanto tiene que haber un diseñador. Y aquí voy a acudir a dos grandes elementos, la astronomía y la microbiología. Primero, para la astronomía. Hasta hace poco no se sabía lo que yo les voy a decir a ustedes. 50, 60 años atrás no se sabía lo que yo les voy a decir. Andrea, tú que te encanta la cocina, estoy seguro que sabes cómo se hace una torta. Ok, vamos a hacer una torta. Primero los ingredientes. Vamos a necesitar harina, huevos, azúcar, mantequilla, ¿cierto? Ok, esos son los ingredientes. Ahora yo te voy a decir la receta. Y te voy a decir, vas a coger un trillón de trillones de partículas de harina, y las vas a mezclar con un trillón de partículas de mantequilla. Las vas a empezar a mezclar y poco a poco vas a empezar a agregar un trillón de partículas de huevo, hasta que coja una consistencia suave. Cuando esa masa esté así, la vas a poner en el horno a 350 grados 45 minutos. Yo te hago una pregunta. En el conteo que tú hiciste de las partículas de harina, si tú te equivocas en una, ¿tú crees que la torta no va a resultar? No voy a poder hacer esa torta nunca. Bueno, pero vamos a suponer que tú la puedes contar, para seguir la receta, puedes contar el número de partículas de harina. Sí, creo que afectaría en algo, pero... Imperceptiblemente, sí. ¿Cierto? Sí. Ok. El universo también tiene una receta, igual. Solamente que en el universo, donde te equivoques en una, no se forma el universo. Tan sencillo como eso, no se forma el universo. El universo se rige más o menos hasta donde conocemos hoy, 96 fuerzas de la física, 96 constantes de la física. Una que conocemos es la fuerza de atracción. En un átomo nosotros tenemos electrones, protones y neutrones. Para que ellas se mantengan unidas y formen un electrón, existe lo que se llama la fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética tiene miles y miles, trillones de posibles valores. Supongamos que yo tengo una regla que va desde una punta de la Vía Láctea hasta la otra punta de la Vía Láctea, una regla. Y en este momento esa fuerza de atracción de la materia está en un punto determinado. Tú mueves eso un centímetro para la izquierda, no se forma el universo. Lo mueves un poquito para allá, no existe el universo. Como esos valores, las 96 constantes de la física que conocemos nosotros hoy en día, el peso gravitacional, la masa del neutrón, la masa del protón, fuerza nuclear fuerte, de todas esas fuerzas, cada una de esas fuerzas tiene unos valores.
donde se modifique hoy un solo de esos valores, se llegase a modificar, no se forma el universo. Lo que quiere decir así con la receta, como para, es la forma de para que la gente lo comprenda, piensa que sería, ¿cuál es el problema que yo me equivoque en una partícula de harina o no me equivoque? El universo sí se equivoca. Donde se equivoque, donde se modifique en ese grado de precisión, no se forma el universo. Eso es una teoría que se llama el universo finamente atinado, ajustado, perdón. Es decir, que hoy sabemos que las constantes físicas que permiten un universo habitable, que exista, que permita la vida, las 96 variables de la física que lo rigen, tienen unos valores que son los que se necesitan para que se forme la vida, para que se forme el universo. Absolutamente. Pero en una precisión impresionante. O sea, modificas una de esas en micrométrica. Pero micro es, acuérdate, la regla que va de punta a punta de la Vía Láctea, una regla. Mueves una constante, 1 centímetro para la derecha, no hay universo. La mueves para la izquierda, no hay universo. Tiene que estar ahí. Allí. Tiene que estar ahí. Eso es una maravilla, eso no se conocía. Entonces los ateos, ante semejante descubrimiento, propusieron una teoría que se llama de los multiversos. Imagínense. La teoría de los multiversos que dice, que sostiene el ateísmo, es que este no es el único universo que existe. Imagínense una burbuja de jabón llena de bolitas. Ajá. Entonces, si ellos dicen que hay una máquina que genera los universos, que millones y millones de universos prueban de esas 96 variables valores diferentes. Entonces, claro, como no tiene los que tiene que ser, pues no se forma el universo. Y ese sí obtuvo esa combinación de todos esos valores que se necesitaban para que se formara el universo. Entonces ellos asumen que existen miles de universos fracasados, pero millones de millones, porque la combinación es, cuando tú combinas esas constantes te va a dar un número que no sé cómo se lee, solamente sé cómo se escribe, que es un 1 seguido de 10.182 ceros. Eso es un número que otro día hay que hacer el intento y practicar 3 semanas para decirlo. Sí, de universos fracasados. Este es el único universo viable, pero existe una máquina generadora de universos. Esa es la teoría que ellos están presentando hoy en día para justificar por qué los valores que tienen los que tienen son los que son. Pero no hay una prueba de esos fracasos. No existe, pero esa teoría es válida, la asumen como válida y es una teoría que se sienten cómodos con ella, mientras que nuestra teoría es alguien especificó que los valores tenían que ser esos valores, alguien. Entonces, claro, es la negación del ser supremo sustituido por la nada. Exacto. Y el azar. Exacto. Ese es el fundamento. Pero para un pensador como Platón va a decir, la perfección no existe en la Tierra, pero sí, hablando del ser humano, pero sí en el topus Uranus, en algún lugar del cielo, ahí está la perfección. Era una de las 5 vías de Santo Tomás. El grado de la perfección. Él retoma la postura platónica. ¿Okay? Que si somos, o sea, no hay que ser, digamos, tan profundo como fue Platón para darse cuenta que estos argumentos se caen de su peso. O sea, hay tantas razones y tantas sorpresas que si vemos con este acto tan sencillo, y es sentarnos a observar la creación. Hay tantas razones de ver ese creador con esa generosidad, con ese buen gusto, con esa delicadeza, en que pensó que viéramos lindo si está de noche, que viéramos el universo lindo cuando nos despertamos, que viéramos el universo hermoso si vemos hacia abajo y vemos la tierra. Ayer yo sembraba unas pequeñas maticas tengo una mata que me regaló un vecino, preciosa,
no sé ni cómo se llama, es como una especie de cactus, bueno, y resulta que le salen unos bebecitos allá abajo bien pegados a la raíz, y hay que tener mucho cuidado de arrancarlos, separarlos, pero ojo, si se tiene que tener por lo menos un hilito de raíz para que pegue. La tengo que dejar en agua, darle un poquito de tiempo, de días, por lo menos 3 semanas, para que crezcan más. Y es increíble cómo con esos pequeños pelitos empiezas a ver tú cómo empieza esa mata a crecer y a la vida, cómo florece. Es increíble que eso no tenga un creador. Nosotros no podemos inventar que hubo un azar que haya creado semejante maravilla. Las flores, que los pescados, o sea, si hubiera habido un azar, yo pienso que ese azar no podría ser tan absolutamente abundante en especies, en opciones. No sé si pero ahí viene, perdón, interrumpa, ahí viene mi tema. Pregúntale a un bachiller, a una persona en high school, qué responde a eso que tú te estás diciendo, y él te va a responder lo que le han enseñado en el colegio. Pura la selección natural. Es la teoría de Darwin. Todo provino de un origen, de una célula inicial que a través de mutaciones fue generando la variedad de vida que conocemos hoy en día. O sea, al azar y tiempo te dan lo que es la respuesta que ellos te van a dar. Pero basta que elijamos cualquier miembro del cuerpo humano y cualquier sentido. Vamos a elegir la mano. ¿Qué diseño hay detrás de la mano? ¿Qué no haces tú con tu mano? ¿Ok? Y la movilidad. Pensemos en el diseño. ¿Por qué no diseñaron la mano con 3 dedos? Con 4 dedos? Con una disposición diferente a cada dedo en la mano. Imaginemos el pulgar donde está el meñique y el meñique donde está el pulgar. ¿Tendría la misma efectividad y la misma funcionabilidad esta mano? Claro, la respuesta es no, pero un naturalista te va a decir eso es producto de la selección natural. De la selección y del de la selección natural. Y me va a decir, por eso es que se te está desapareciendo el meñique del pie. Ahora, porque eso, ya no lo usas por el uso del zapato. Eso también me hace pensar de que no solamente el creador creó algo tendiendo a la perfección, como tú lo dijiste, sino que lo creó cada cosa con un propósito. Entonces, no solamente creó las cosas, si hubiera sido creado al azar, pues las cosas tal vez al azar no tienen un propósito. No, tal vez no tienen un propósito. Ojo, tienes que suprimir el tal vez. Exacto. No lo hay. No lo hay. Y eso es lo grave. El azar no tiene propósito. Eso es lo grave del ateísmo. En cambio, el ejemplo de tu mano es, hay un creador, lo creó perfectamente pensado, diseñado, estudiado, más allá de cualquier cosa, cualquier palabra que yo pueda decir, porque mi mente es limitada, pero adicionalmente lo que más importa es el propósito por qué lo creó. Claro. Entonces, ¿cómo nos vamos a limitar a aceptar que somos primos del chimpancé? Yo me niego me niego a ese parentesco. En serio. Qué cosa. Óyeme, creo que es tiempo de hacer una pausa. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacerla aquí, la pausa. Y vamos a hablar de 2 momentos que estamos viviendo en Radio María. Uno es que en el maratón, especialmente en Miami y en el resto del país, no alcanzamos la meta, ¿correcto? Esto es así. Ajá. Ok. Me aclara nuestro compañero Leo que alcanzamos 150,000 de una meta, perdón, 100,000 de una meta de 150,000. Es decir, tenemos un déficit de 50,000. Entonces, yo quiero invitar a todos los oyentes de Radio María que hagamos un esfuerzo y que pongamos un poquito más. A eso, así como el Señor Jesús nos pedía y le pedía a los habitantes de su tiempo que si le pedían 1 milla caminaran 2, ¿ok? Vamos a hacer la milla extra.
y lo que nos falta es alcanzar un tercio de esa meta. Si alcanzaron 2/3, vamos a alcanzar esos 50.000. Y una manera para llegar a ello es participando en la Gran Rifa Nacional 2018, que tendrá efecto el 17 de diciembre de este año 2018. Y el primer premio va a ser un Toyota Camry nuevecito 0 millas del 2018. El segundo premio será de $1,000 en efectivo, un tercer premio de $500 y un cuarto premio, perdón, el tercero es un televisor inteligente de 55 y el cuarto premio $500 en efectivo. Okay. Y para estos tickets llamen a cualquiera de las emisoras en la ciudad donde te encuentras o ve por internet a nuestra página Radio María. sp.org. Y quienes estamos aquí en el sur de la Florida, este sábado 17 de noviembre vamos a estar celebrando el tercer aniversario, el segundo. Yo estoy subiéndole la edad, yo como soy viejito tengo esa tendencia. El segundo aniversario de Radio María Miami, y lo vamos a hacer con una cena de gala en el restaurante Trattoria Pampered Chef, que está en Miami Lakes Drive. Y esto va a ser el sábado 17 a las 7 de la noche. Va a ser con traje formal, preferiblemente lleven una corbata azul los caballeros. Y la donación es de $60 por persona, el que va a ir solito, pero de $100 por pareja. Créanme que van a disfrutar de una comida excelente y de una gran celebración. Todos aquellos que estén en Miami-Dade y en Broward pueden llamar al 305-615-5656 o nos contactan a través de las redes, a través de Radio María y a través de su programa en la iglesia. Y si tiene PayPal, www.paypal.me/Radio María y ahí hace su donación. También les recuerdo a través de la página web radiomariasp.org y hace clic en donar. Muy bien, continuamos entonces con nuestro invitado, el ingeniero Orlando Hernández. Adelante, Orlando. Bueno, algo que quería aclarar del tema de Darwin es, Darwin nunca pretendió demostrar el origen de la vida. Darwin lo que pretendió fue demostrar el origen de todas las especies, de dónde salía esta riqueza de vida, como dices tú, los pescados y los pájaros y todo, pero él nunca se preocupó del origen de la vida, de dónde salió esa célula inicial para que de ahí en adelante se siguiera dando. Y eso porque en la época de Darwin el concepto, lo que los microscopios les permitía ver a ellos de una célula, era el protoplasma, que le pusieron el nombre un protoplasma, que era como una gelatina química ahí. Y ellos dijeron, pues sí, a punta de que se generen combinaciones químicas en la tierra primitiva, en algún momento dado se llegó a esa gelatina química que había ahí. Y a partir de eso empieza la teoría de Darwin. Esa célula es capaz, pero nunca pudo explicar ni demostrarlo, ni nunca, pero algo fundamental, que hasta el día de hoy la gente lo sigue asumiendo como que eso no tiene importancia. ¿De dónde salió esa célula inicial? No tiene importancia, pero esa célula... Repite eso sin ni siquiera cuestionarse. Algo tan lógico como esto es, la teoría de Darwin dice que las células al reproducirse generan mutaciones. Esa mutación de alguna manera le da una ventaja a la especie. Como le da una ventaja a la especie, esa mutación prevalece, ¿cierto? Esa es la teoría de Darwin. ¿Cómo hace la célula para pasarle la información a su siguiente generación de cuál mutación pasa o no pasa? Esa célula inicial tenía que tener un mecanismo inteligente, un mecanismo de inteligencia que sea capaz de pasar la información. Hoy en día el hombre sabe que la única fuerza capaz de producir información es la inteligencia. Y la célula inicial tenía que tener la información necesaria de cómo pasarle a la siguiente generación la mutación que le estaba dando una ventaja a la especie.
información, la única fuente conocida por el hombre capaz de generar información es la inteligencia. Eso es como si yo dijera, desestimara que un libro, yo fuera capaz de explicar el libro a partir del papel y de la tinta y los componentes químicos de la tinta. Pero estoy desestimando el intelecto humano. El arreglo de las letras y de esas manchones de tinta, la codificación de esos manchones de tinta para formar un mensaje. Entonces, el mensaje no importa, el libro se explica con química, papel, tinta, impresora y todo, pero desestimamos por qué alguien ordenó los caracteres de una manera que cuando yo lo lea me transmite información, yo sea capaz de entenderlo. O sea, hay una inteligencia, exactamente. Claro. Ese alguien. Y hay un acuerdo, porque tenemos que ponernos de acuerdo que la A suena A, correcto, que la A con la L es al, ¿ok? Y que la L con la I es li. ¿Okay? Entonces, ese precisamente es una de esas razones. Esa célula inicial fue diseñada de tal manera que es capaz de transmitir información. Eso lo descubrimos en el año 1959, cuando Watson and Crick descubren el ADN, la estructura del ADN. Y el ADN era ese lenguaje, en el hombre son 3.000 millones de letras, lenguaje que la célula es capaz de determinar cuando necesita producir tú te cortas y necesitas generar una proteína de costra para sanar la herida, de coagulante. Esa proteína se tiene que ver una sección de esas 3.000 letras que tiene ese alfabeto. Todo el mundo conoce la figura del ADN, está en mi libro en la portada. Va a un sitio especial de esa tira y empieza a leer las letras para generar una proteína coagulante, como dices tú. Así que esa información tuvo que haber salido de un lugar, de alguien, para poder transmitir la información. Ese alguien yo lo llamo un creador, en mi caso es Dios. Pero ante el ateo le estoy demostrando que existe un creador que fue capaz de darle formación a esa célula inicial. La estocada final en ese diálogo imaginario o real que podemos tener con el ateo es: demuéstrame que la nada posee la capacidad de generar la inteligencia necesaria para que la célula pueda transmitir esa información. Exacto. Entonces, eso fue uno de los grandes descubrimientos también de los 60, la proteína. La gente pensaba que las proteínas eran un conjunto grandísimo químico, pero no, la proteína tiene una complejidad específica, tiene un ordenamiento específico y complejo. Yo siempre digo, una letra puede ser específica sin ser compleja, un pocotón de letras desordenadas puede ser compleja sin ser específica, pero un soneto de Shakespeare es complejo y específico. Y eso son las proteínas. Y pasa por la inteligencia. Entonces, digamos que ahí me quedo corto de tiempo, no sé si prefiero dejar el otro que es el tema de la explosión cámbrica, que eso no lo sabe la mayoría de la gente. La teoría de Darwin se fundamentaba en una serie de incrementos moderados que se iban propagando de especie a especie. Es decir, que Darwin esperaba que el registro fósil le demostrara su teoría. Es decir, que a través de los fósiles fuéramos encontrando los antecesores, especies más inferiores hasta llegar a elementos mucho más simples. Quiero hacerte una pequeña interrupción y hacer esta acotación. Cuando tú me transmites y yo lo recuerdo porque lo estudié hace muchos años, pero lo estudié, es que Darwin apela a los fósiles. Correcto. Es decir, Darwin solamente apela a una parcela de la historia. Correcto. ¿Ok? A una parcela de la historia. Pero su método científico se cae. Porque en eso yo no veo prueba alguna. No solamente no veo comprobación, no veo comprobación alguna en apelar a un fósil. Bueno, pero Rafa, te va a encantar lo que te voy a decir. A ver. Te va a encantar lo que te voy a decir. Eso es lo que eso es lo que se espera que el registro fósil demuestre. La serie sucesiva de cambios y de fracasos, porque no todas las mutaciones condujeron son exitosas. Son exitosas. La Tierra tiene unas edades. Una edad de esas que es muy conocida es la edad cámbrica.
que es el año que hasta 560 millones, hace 560 millones se conoce como la etapa cámbrica. Cualquier fósil que ustedes vean, los colombianos en Villa de Ley, cualquier fósil que ustedes vayan a un museo de ciencias naturales, el 99.9% de probabilidad es que ese fósil que usted está viendo pertenece a esa etapa de la Tierra, la etapa cámbrica. Ajá. El registro fósil al día de hoy ha demostrado lo siguiente. Vamos a suponer que la vida comenzó hace 4.000 millones de años. La mayoría de los biólogos coinciden en que la vida, la Tierra se originó hace 5.000 millones, la vida, primera forma de vida unicelular, se originó hace 4.000 millones de años. Voy a reducir esos 4.000 millones de años en un reloj de 24 horas. ¿Ok? Ajá. Son la 1 de la mañana, tenemos organismos unicelulares en el planeta Tierra. Muy bien. 6 de la mañana, organismos unicelulares en la Tierra. 12 del día, organismos unicelulares. 6 de la tarde, organismos unicelulares. 3/4 partes de la vida en el planeta Tierra ha transcurrido y el registro fósil nos muestra organismos unicelulares. A las 8 de la noche y 20 minutos, ¡pum!, aparecen todas las especies conocidas por nosotros hasta el momento. Es decir, que... Registro fósil, yo no estoy hablando de nada, No, el no, registro fósil sí. muestra todas las especies hasta 8 horas 20 de la noche para atrás. El registro fósil hasta ahora ha demostrado solamente vida unicelular. De las 8 y 20 y por un espacio de pocos minutos aparece el registro fósil de todas las especies conocidas por nosotros hoy. Sí. Entonces dijeron, tiene que estar muy profundo, entonces esos fósiles tienen que estar muy abajo porque no aparecen. Bien, las explotaciones petroleras han llegado a etapas 12 kilómetros bajo tierra, donde se sigue encontrando y no se ha encontrado, y ya hoy en día la mayoría de los paleontólogos dicen no va a encontrar, no va a existir, tenemos que buscar una explicación, pero el registro fósil no da la razón a eso. Se cae en la metodología de Darwin. Se cae la metodología de Darwin por completo. Claro. Y él mismo lo dijo, Darwin conoció la etapa cámbrica y conoció los registros fósiles. Y él dice en su libro, no encuentro razón, dijo, tiene que estar más abajo, en su momento tiene que estar más profundas, pero él murió sin conocer nada debajo del registro fósil de la etapa cámbrica. Él conoció solamente la etapa cámbrica y esperaba encontrar, y hasta hoy 2018 no ha existido, no existe, no se ha encontrado, y ya los paleontólogos dicen no va a aparecer. Es decir, que la ciencia, en la medida que ha ido avanzando, lo que hace es demostrar que la metodología de Darwin no explica la realidad de... No la explica. Entonces, nuestra realidad. Seguimos en que hay un diseñador. Claro. Yo lo llamo Dios, y es donde entramos ya a diferentes teorías que no las enseñan en los colegios. Yo le comentaba a Andrea antes del programa, esto no se enseña en los colegios por ley, no se puede. Wow. En el año 2005 se intentó Ajá. lo que, digamos que hoy en día científicamente podemos hablar de lo que se llama la creacionismo evolutivo o evolución teísta, o sea, una evolución asistida por Dios, donde Él diseña la naturaleza, donde no está peleada. Donde no está peleada, porque Él diseña la naturaleza para que se dé las cosas como Él diseñó la física, la materia, para que tengan las constantes que les decía hace un rato, para que se forme el universo. Él diseña y interviene, porque Él en el Génesis dijo que la tierra dé semillas, que la tierra dé seres vivientes. O sea, la tierra solita no fue capaz de dar seres vivientes sin una intervención de Dios. O sea, Dios sí intervino en esos procesos, en esos 7 días de su creación, en el día 3 y en el día 6, que habló 2 veces, de una manera especial, que es cuando entra y da la vida, genera la vida. Pero dice que la tierra dé, o sea, se requirió de la palabra de Dios para que la tierra, que lo sabemos hoy en día, todo proviene de la materia, diera la vida. Entonces, tenemos razones para demostrar que ha habido un diseño pensado desde un comienzo para que toda la vida como la conocemos hoy haya sido posible. Entonces los colegios en el 2005 en Pensilvania, en un pueblito que se llama Dove, intentaron y lo incluyeron en un libro de texto de biología, la teoría creacionista teísta, el creacionismo evolutivo, y demandaron y ganaron. O sea, perdieron y tocó suprimir el libro, y quedó prohibido que se enseñe en los colegios nada diferente a la teoría de Darwin. Nada diferente. No se puede enseñar eso. Eso no se puede enseñar en los colegios.
Y esa es la postura de la iglesia. La iglesia no está peleada con el creacionismo. La iglesia lo Con el admite como Evolucionismo. perdón, con el evolucionismo. Dije creacionismo. Sí. Oh, perdón. Con el creacionismo. Eso me está pasando muy frecuentemente, Andrea. Estoy preocupado. Ay, Sí, Rafa. la iglesia acepta que sí, en el proceso de la creación, la evolución forma parte porque es demostrable desde alguna perspectiva. Pero decir que la creación parte única y exclusivamente del evolucionismo no tiene sustento, no tiene sustento. Entonces, para tus oyentes, quiero dejarles esos tres conceptos: creacionismo evolutivo, o evolución teísta, o diseño inteligente. Son tres teorías científicas que no riñen para nada con es todo lo contrario. Si ustedes, en estos pocos minutos me queda, para terminar ahí, si nos intentáramos ponernos en el lugar de Moisés, hace 1700 antes de Cristo, o sea, hace 3700 años. Ajá. Y yo quiero que ustedes intenten, con el conocimiento de aquella época, inventarse, ahí voy a entrar un poquito a la segunda pregunta, inventarse la creación. ¿Se inventaría usted que la vida sale de la tierra, como lo sabemos hoy? Toda la materia, la famosa ley de que la materia no se destruye sino se transforma. Moisés no tenía cómo saber eso. En lo absoluto. Todos venimos de la tierra, toda la materia proviene de la tierra, ¿cierto? Sí. Ok, Moisés lo dijo. Moisés lo dijo en su libro, que la tierra de vida, seres vivientes. El orden. Si yo soy Moisés, yo jamás me hubiera inventado que la vida nació en el agua, como dice la Biblia. Incomprobable. Incomprobable. La teoría del Big Bang lo comprueba. La teoría del Big Bang lo comprueba. La misma luz que dice Moisés en el primer día de la creación. Haya luz. Hoy lo sabemos, premio Nobel de Física del eco del Big Bang, que en el 72, en esa gran explosión se genera una gran cantidad de luz. No fue como lo hizo él en el día tercero, que se crean los grandes lumbreras en el cielo. Ajá. O sea, Moisés habla de dos fuentes de luz. Ajá. La fuente de luz del primer día y la fuente de luz del tercer día. La del tercer día, la que él miraba al cielo y la encontraba, la podía deducir, la podía inventar. Pero la primera no tenía forma de conocerlo. Es más, hasta hace poco lo vinimos a saber de la teoría del Big Bang, que de paso es de un sacerdote católico, sí, quien la propone por primera vez, esa teoría del Big Bang. De origen Lemaitre. Lemaitre. Ahora, cuando dices esto, es muy curioso que hace algún tiempo no muy lejano, los investigadores de la concepción humana demostraron que al momento en que el espermatozoide penetra el óvulo, se da una explosión producida por el zinc, que son destellos de colores como una explosión, pero bellísima. Bueno, eso no lo sabía. Eso no lo sabía, No. te doy a dar ese tema de investigación para que... Pues nada, creo que esto ha sido un programa muy interesante, Orlando, y estamos en deuda porque tenemos que hacer dos programas Dos preguntas. para que desarrollemos esas otras dos preguntas, porque creo que es muy necesario y nuestros oyentes van a estar de acuerdo en que este conocimiento sea compartido. Y quiero hacer referencia al libro de Orlando. Todo lo que quiso saber sobre la Iglesia Católica, Sobre nuestra Iglesia Católica, y nunca se atrevió a preguntar. Lo pueden conseguir en Amazon y lo pueden conseguir en el .com de Orlando, que es Lo que quiso saber de nuestra iglesia.com. .com. Y allí el que no quiera ordenarlo y tenerlo físico, tengo entendido, Orlando, Sí, que lo puede bajar en PDF. Sí, ahí está. Correcto. Sí, o sea que aquí no se trata de hacer dinero, sino de compartir un conocimiento y un recorrido, un caminar por la ciencia, la Biblia y la tradición católica. Dicho de paso que en ese libro se trata también de este tema, ¿no? Y está escrito de una manera muy agradable de leer, porque es a través de preguntas que todos tenemos o las escuchamos y no tenemos la respuesta correcta. O sea que lo que quiso saber de nuestra Iglesia Católica y no se atrevió a preguntar. Yo tengo una pregunta curiosa, Orlando. Dame. ¿Por qué 33 preguntas?
Siempre fue, cuando yo lo estaba escribiendo, me puse como la meta 33, tal vez por ese número mágico, la edad de Cristo, ¿no? Okay. Y llegué a 30, recuerdo, y ya estaba yo o sea, ya tuve tomado la decisión de publicarlo y todo, y me faltaban 3, y poco a poco se me fueron apareciendo esas otras 3. Luego que ya lo terminé y sigo con mi charla, me fui dando cuenta que hay miles de preguntas que hay que responder, pero con el tiempo me fui dando cuenta que estas 3 toman mucha importancia, porque así como en este instante estamos nosotros en este programa hablando de Dios y hablando de la existencia de Dios, a esta misma hora en otro lugar hay otra emisora que está explicando la no existencia de Dios. ¿Tú sabes está dando material para la gente fortalecer su ateísmo. Esa fue la razón por la que yo dejé la carrera de filosofía. Porque estudiamos un autor que matemáticamente y lógicamente demuestra la existencia, y otro que igualmente, utilizando el mismo método, demuestra la inexistencia. Y yo dije, por aquí no llego a Dios. Sí, ¿no? El año pasado yo estuve en Europa y me sorprendió ver en España, en Portugal, buses y vallas publicitarias en toda la ciudad que dice: Dios probablemente no existe, viva feliz. Claro. Y eso es una cosa, wow. Imagínate, pagado, eso cuesta dinero. Hay una agenda mundial de acabar con la tradición cristiana, con los valores, con las familias, con todo lo que implica y todo lo que nos enseña Dios de cómo tenemos que vivir. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Sí, Señor. Ay, ay, ay. Ay, mamá Inés. Bueno, Rafa, hemos llegado al final de nuestro programa. Orlando, muchísimas gracias, y quedamos en deuda de otros 2 programas para resolver estas 2 interesantes preguntas y continuación del tema de hoy. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Nos vemos el próximo miércoles.